Sean muy bendecidos todos y todas. Es un nuevo video sobre intercesión. Estamos revisando ustedes y yo qué es la intercesión, cómo orar con sabiduría sin tener represalias, em, los fundamentos del protocolo espiritual, tu esfera de influencia, que fue lo que vimos hace una semana. Bueno, fue el video que grabé hace una semana. Y vamos a continuar con esto. Lo puedes encontrar en el canal, te metes aquí, Cortes Celestiales Latinoamérica, y es esta nueva lista que se llama ¿Qué es la intercesión? Y es el llamado del sacerdocio real, porque todos estamos llamados a interceder. Entonces, cuando me dicen, es que yo soy intercesor, todos somos intercesores. Todos estamos llamados a la intercesión. Ahora, estoy en esta tarde fría de la Ciudad de México, ¿sí? Con ustedes aquí revisando este libro de El Protocolo del Reino de Natasha Grivich. Y vamos a ver el rango espiritual y la autoridad delegada. O sea, nosotros no podemos interceder, ni orar, ni tener resultados en oración si no es porque tenemos una autoridad delegada. Entonces vamos a ver cómo opera la autoridad en el reino de nuestro Dios. ¿No? Uh, Entonces, aquí me voy a esconder tantito. Fíjate bien, toda autoridad verdadera proviene de Dios. Es más, bueno, has visto que Pablo nos cuenta que solamente, si no fuera porque Dios lo permite, nadie podría llegar a ser presidente de una república o rey. O sea que toda autoridad es permitida por Dios. Y estaban hablando estas historias cuando el emperador en Roma era Nerón, que estaba completamente enloquecido y endemoniado. Entonces, luego decimos, tenemos muy mal presidente o tenemos muy malos legisladores y muy malos jueces. Y la Biblia en el Nuevo Testamento, en las epístolas paulinas y con Pedro nos dice cómo orar por nuestras autoridades. Sí, pero fíjate, nos dice cómo orar, ¿por qué? Porque Dios nos ha delegado la autoridad para poder orar por nuestras autoridades. Y nos dice que lo primero que debemos hacer es orar por las autoridades para que tengamos paz y seamos felices. Bueno, entonces, toda autoridad verdadera proviene de Dios. Él, Dios, es la fuente de poder y su gobierno se extiende a través de una estructura de orden espiritual, que es lo que se llama la delegación apostólica. Por eso Jesucristo, nuestro Señor Jesús, tomó doce escogidos de su círculo cercano y todavía tenía tres dentro de esos 12 que eran los más cercanos, ¿no? Y entonces Dios le delega la autoridad a su Hijo Jesucristo, que a su vez la transfiere a su iglesia, a su cuerpo en la tierra. ¿A través de quién? De los 12 apóstoles y luego de los 70 y así se va extendiendo, ¿no? Y llega hasta nosotros. Es el reino más perdurable de toda la historia del mundo. Tiene 2000 años, más, sí, como 2000 años que se fue nuestro Señor Jesucristo, fue glorificado, ¿sí? Y nos dio esta encomienda, dijo en Mateo 28, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ¿sí? Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto significa que el poder que ejercemos no es nuestro. Eso significa que a Jesús le ha sido dado, todo fue creado por Él y para Él y en Él, ¿no? Aquí está el Señor Jesús en los universos, en las galaxias, Él es más grande que todo eso. Y ese poder que Él nos da, sí, es el que ejercemos, es decir, no es nuestro, sino que es delegado. Somos representantes de su reino, embajadores con autorización celestial para actuar en su nombre en la tierra, en nuestras circunstancias. Habíamos visto que tenemos que saber cuál es nuestro ámbito de autoridad
natural y luego cómo lo vamos a ir extendiendo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esta foto me llamó la atención porque el rey Carlos III de Inglaterra acaba de investir caballero a David Beckham. Ese es un futbolista, exfutbolista, porque hace mucho que se lastimó y ya no juega fútbol. Y bueno, aquí está. Y es esa investidura, o sea, esta es una investidura terrenal, ¿no? El rey llama a David Beckham, como ha llamado. Nosotros no entendemos eso, ¿no? Se nos hace, bueno, a mí se me hace un poco ridículo y eso que viví en Inglaterra, ya cualquiera es caballero, como Rock Stewart, y, o sea, rockeros, y bueno, de la farándula. Y este es un futbolista y lo está invistiendo caballero. Pero para que este hombre sea investido y que le digan Sir David Beckham, tiene el rey que haber hecho una ceremonia, tiene que haberlo investido, haberle dado esa autoridad, ¿sí? Y se la dan por servicio, por mérito, ¿no? Ahora, en nuestro caso, sí, sí es por servicio y claro que es por mérito, pero también es porque hemos sido escogidos. Vamos a ver eso. Entonces, nuestro rango espiritual tiene que ver con nuestra posición y nuestra responsabilidad. Es decir, no se trata de jerarquía humana, sino que es una posición que obtenemos por cómo estamos funcionando en el reino con la autoridad que Dios nos dio. Sí, no podemos tener autoridad. Ah, esto sí, yo creo que vamos a machacarlo bastante. ¿Cómo vamos a tener autoridad si no estamos bajo autoridad? Si estás haciendo intercesión y no te estás congregando en una iglesia y no tienes cobertura de tus pastores que deben de tener a su vez un apóstol que los esté cubriendo, no estás bajo autoridad y te puedes meter en muchos problemas. Ujú. Por lo tanto, la gente que no se congrega y que no reconoce una autoridad eclesiástica sobre ella, está haciendo intercesión territorial, está metida, se puede meter en un berenjenal, en un problema, ¿sí? Entonces, fíjate, en el mundo espiritual las funciones están ordenadas como en un ejército, ¿sí? Así como aquí esta guerrera que vemos aquí, ¿sí? Y cada creyente tiene un nivel de autoridad basado en su madurez, en su obediencia y en su fidelidad en el servicio que Dios le dio, ¿sí? Porque así como un soldado no actúa fuera de su rango, o sea, un cabo no va a ir a ser la de general, ni de comandante, ni de coronel, ¿sí? Así. Entonces, en el reino no debemos estar operando fuera de nuestro rango. Un hijo de Dios no debiera moverse fuera de su nivel de autoridad o de su metro. Tu metro, acuérdate lo que dijimos, no lo voy a repetir, es vamos a repetirnos tantito. Aquí estoy en la página 17, vamos para acá el metro. Qué bueno que estamos aquí, ¿sí? Mm, Aquí decíamos que en 2 de Corintios 13:10 dice que nosotros no nos gloriamos desmedidamente a metros, sino conforme a la medida de la esfera metron que Dios nos asignó. Una esfera que llega hasta nosotros, ¿sí? ¿Qué es el metron? Es el campo de asignación espiritual que nos corresponde por diseño divino. Puede ser tu familia, tu empresa, tu lugar de trabajo, tu oficina, el negocio, pero hay veces, conforme somos fieles, Dios nos va extendiendo y nos va dando autoridad sobre el barrio, sobre el municipio, sobre la ciudad, sobre la nación, sobre las naciones, sobre ciertas causas o sobre grupos de personas. ¿Sí? Y estas son asignaciones, comisiones específicas del reino. Esto lo vimos en la anterior. Bueno. ¿Sí? Entonces, ese metro lo vamos extendiendo y el rango de autoridad e influencia se va ganando en el campo de, empecemos, la obediencia. ¿Sí? No es por título ni por posición. Ya puede haber hijos de pastores o gente que me comenta, es que yo tengo 30 años que le entregué mi vida a Dios o 50, llevo 60 años en el reino. Ok, pero no es porque llegaste antes,
al reino, ni es porque seas necesariamente un pastor o te hayan ungido como apóstol. Si te ungieron como apóstol es por tu obediencia. Ujú. Entonces aquí, obediencia. La obediencia vale más que el sacrificio, dice ahí el, ap- el profeta Samuel, ¿no? Entonces, y aquí en 2 Corintios 10:18 Pablo nos dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien alaba el Señor, ¿sí? Aquel a quien el Señor alaba. Así que cuando permanecemos dentro del rango que Dios nos ha otorgado, el cielo respalda nuestras palabras, decretos y oraciones. Otra vez. Entonces, si queremos que Dios respalde nuestras palabras, oraciones, decretos, debemos mantenernos en el rango que Dios nos ha otorgado, porque nosotros podemos estar orando por África o por Sudamérica o por Europa o por China o por Asia y necesitaríamos tener un respaldo de Dios, ¿sí? Que eso es muy importante, porque fuera del rango que Dios nos ha dado, nos vamos a enfrentar a resistencias. ¿Por qué? Pues porque hay entidades que están vigilando ciertos territorios. No hay territorio en este planeta que no esté vigilado por una entidad de maldad. También es cierto que están vigilados por el reino de la luz, pero nosotros tendríamos que tener esa autoridad, esa invitación a entrar a un territorio para poder hacerle frente a esas resistencias, ¿sí? Entonces, fuera del rango, ¿qué hay? Resistencias, hay retrasos, hay ataques espirituales, porque estamos actuando sin respaldo legal, fíjate, el tema es que Dios es un Dios de orden y el desgraciado del diablo es un diablo legalista. Mira, te voy a poner un ejemplo de Billy Brim. Billy Prim tenía un perro, creo que ya he contado yo esta historia. Tenía un perro al que ella quería muchísimo y ella siempre aplicaba la sangre sobre ese perro y sobre el ministerio y sobre sus cosas, ¿no? Esta es una mujer que fue la editora del profeta Kennedy Hagin. Entonces, si tienes un libro del profeta Kennedy Hagin en tu biblioteca, la editora fue Billy Prim. Entonces, ella tiene ahora su propio ministerio a los 87 años y ella oraba sobre ese perro, pero un día el perro se salió de los linderos del ministerio de Prayer Mountain in the Ozarks, ¿sí? Montaña de oración en este territorio que son los Ozarks. Y lo atropelló un camión y lo mató. Y ella estaba triste y decía, bueno, pero padre, ¿por qué si yo aplico la sangre sobre este animal, cómo es posible que me lo haya matado un camión? Le dice, porque tú aplicaste la sangre sobre, sobre el alrededor del ministerio, pero el diablo es un legalista y ese animal se salió de los linderos que estaban protegidos por tu autoridad y por la sangre. Por lo tanto, el diablo, que es un legalista, te lo mató para desanimarte ahora que tenía una reunión muy importante ahí en su ministerio. Entonces, por eso, debemos entender que ella tenía autoridad sobre su ministerio y había aplicado la sangre, pero no fuera de los linderos de los terrenos de sus acres de ministerio. Entonces, ahí el diablo maldito le mató su animal. Entonces, por eso, si vas a orar por tus hijos, por tus mascotas, ora cuando entran, cuando salen, fuera y dentro de tu casa, todo eso. Bueno. La autoridad delegada, actuar en representación del reino. Fíjate, Dios establece líneas de autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Y estas líneas incluyen cobertura espiritual, liderazgo, orden familiar y estructuras ministeriales. Por ejemplo, o sea, el presidente de un país es el presidente de un país, ¿sí? Pero por encima del presidente debe estar la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? Es la máxima autoridad de una nación. Ahora, por ejemplo, un secretario de salud, un secretario de gobierno, no puede estar por encima del presidente, ni un director no sé, de puentes y caminos, ¿no? Pues no va a estar por encima del secretario
de infraestructura de una nación. Sí, bueno, pues es igual, ¿sí? Tenemos que tener cobertura espiritual, debe haber líderes sobre nosotros, debemos tener orden familiar. Si vamos a hacer intercesión y no hay orden en la familia, estamos yendo en una espiral muy peligrosa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Respetar las líneas de autoridad. Esto no limita tu poder ni tu autoridad, sino que al contrario garantiza protección y eficacia en lo que estás haciendo. La autoridad delegada es un principio que Jesucristo mismo nos lo dijo. Dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Es decir, él dice, yo no digo lo que más que lo que escucho a mi padre decir y solo hago lo que veo a mi padre hacer o lo que veo que mi padre me está diciendo que haga. Entonces, aunque Jesús era exactamente igual al Padre y nos lo dijo, dice, quien ha visto a Jesús ha visto al Padre, ¿sí? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre Celestial. Le dice, ya Felipe, deja de, por ahí en Juan 14, ¿no? Ya, deja de preguntar tonterías, Felipillo. El Felipe y el Tomás tenía mucha paciencia a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aunque él era igual al Padre, se sujetó a la autoridad del Padre. Si has visto a Jesús, has visto al Padre. Y él se sujetó al Padre, mostrando que la obediencia es la clave del poder. Del mismo modo, nosotros vamos a operar con poder cuando estemos alineados bajo la autoridad correcta. ¿Cuál es nuestra autoridad máxima? El Padre, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede decir que vayas y hagas algo, ¿sí? Que no necesariamente es algo que te está diciendo tu pastor o tu pastora o el apóstol. Ahora, si te lo dice el apóstol, pues es la autoridad sobre de ti. Si te dice, vamos a ir a orar todas las mañanas a tal hora, este, esta es la agenda de oración de esta iglesia y vamos a orar por esto, pues tienes que alinearte con esa agenda de oración porque estás bajo autoridad, ¿no? Ahora, yo te puedo contar a mí el Espíritu Santo un día me empezó a perseguir porque Dios me había dado una visión en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, que es la fundación de México. Tenochtitlán es la fundación de esta nación. Y allí han pasado toda clase de cosas, porque allí estaba el Templo Mayor, sigue estando, donde se hacían sacrificios humanos en la época prehispánica. Y me dijo, quiero que hagas este acto profético. Y yo con mucho temor me hice tonta un rato. Y luego me empezó a perseguir Dios, el Espíritu Santo, y yo, bueno, hasta que me volvió a dar una visión tremenda y me dijo, pero te estoy respaldando con ángeles. Y yo, bueno, está bien, pero no quiero ir sola, me voy a ir con mi hermana, porque es mejor ir dos que una. Ahí vamos, ¿no? Me llevé mi cobertura, que era mi hermana. Y ya hice lo que Dios me había pedido. Y te estoy hablando de 2019, estamos en 2025, estoy grabando a finales del 25 este video. Y yo estoy viendo, después de 6 años, el resultado de eso. O sea, estoy viendo que hay intercesores en la Plaza de la Constitución cada mañana a las 4 de la mañana. Y para mí eso es la respuesta a un acto de obediencia. Y, y la persona que está llevando esos grupos de oración a orar fielmente todas las mañanas de 4 a 5 allí enfrente del Palacio Nacional de Catedral en México. Yo le siembro, ¿sabes por qué? O sea, porque me humilla eso, o sea, me hace humilde, no me humilla, me hace humilde el ver cómo Dios respondió una oración, porque yo obedecí un día su voz, ¿sí? Una visión que él me dio. Bueno, aquí te estoy contando mis historias. Y sé que no soy la única que oro por eso, pero para mí el ver el resultado de esa oración es espectacular, es milagroso, es una maravilla de Dios. Ahora, cubrimiento y legitimidad espiritual. Fíjate, no toda persona que ministra o actúa en lo espiritual lo está haciendo con autoridad legítima. Tú tienes que aprender a discernir también eso, ¿sí? Porque hay quienes operan fuera de su metro, sin cobertura, sin envío, y eso los expone a represalias espirituales.
¿sí? Entonces la cobertura espiritual no es que yo te diga, ay, es que hay que tener cobertura espiritual porque queremos tener control de todo. No, no es por control, es por protección, por bendición, por respaldo legal del reino. En los cielos hay protocolos que determinan quién puede hablar, quién puede decretar, quién puede intervenir en determinadas regiones o casos espirituales. Entonces nosotros tenemos que estar muy conectados con el ámbito celestial de Dios, ¿sí? Para saber hasta dónde debemos hablar, decretar o intervenir espiritualmente. Por eso, cuando un ministro entra en una nueva región, debe hacerlo en alianza con autoridades locales, espirituales o ministeriales. Este es el caso de evangelistas y de apóstoles, porque el evangelista va a territorios que no son su territorio natural, es decir, un evangelista que va de Argentina a Colombia y ministra, o un apóstol, alguien que es enviado, por ejemplo, aquí ya falleció el apóstol Wayne Myers, él fue apóstol para México y muchos pastores, bueno, así de fácil, todos mis pastores que he tenido yo en México, todas las iglesias con las que yo he estado vinculada en México, todos tenían como apóstol, todos los pastores, todas esas iglesias tenían como apóstol a Wayne Myers. Ese santo hombre de Dios se murió de 90 y muchos años y se fue a estar al cielo y está en la gloria de Dios Padre, pero ese hombre vino a México con la autoridad, él fue enviado a México y Dios lo respaldó, ¿sí? Y lo respaldó como con pastores mexicanos, ¿sí? O sea, hizo una alianza con las autoridades locales hasta que Dios le dio autoridad sobre México. Ya no, o sea, y además ya todo el mundo quería estar en alianza con él, por supuesto, porque era un superapóstol, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si intentamos ejercer nuestra autoridad fuera de nuestro ámbito asignado, ¿sí? Debemos hacerlo en asociación con alguien que tenga autoridad legítima en esa esfera. Por ejemplo, si yo voy a otro estado que no es el mío, hay cosas que yo no me atreví a hacer en Acapulco cuando vivía en Acapulco. ¿Por qué? Porque ya había aprendido a la mala haciendo cosas que no debía en otros países. O sea, porque me pongo espiritual y yo no, yo voy a venir y voy a sembrar una Biblia aquí en el río Esequibo, en Guyana. Y ¿sabes qué me pasó? Pues me fui a torcer un pie, ¿sí? Ah, bueno, y me corrieron del trabajo. No, bueno, o sea, unas historias. Ay, mira, no nos desviamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Debe de haber un principio que es de ser enviado. El envío es un acto legal en el reino. Cuando alguien es enviado por Dios o por una autoridad eclesiástica que te está delegando, entonces estás recibiendo respaldo espiritual y la cobertura del cielo para cumplir tu misión. Estamos hablando cuando te mandan a otro territorio, ¿sale? Oh. Entonces, es muy importante eso. ¿Por qué? Porque, como dice el Señor Jesucristo, como me envió el Padre, así también yo los envío. Ser enviado te conecta con la cadena de mando espiritual. ¿Te estoy diciendo que no puedes orar por África? No, no, no. Nada más te estoy diciendo no te metas, hazlo con sabiduría, no te metas con las entidades africanas, no te metas con entidades que viven en el mato amazónico, en el bosque amazónico, si no tienes autoridad sobre ese territorio, ¿sí? O para el caso, la selva lacandona o la selva en Panamá, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que entender? No estamos orando en nuestro nombre, no estamos operando en nuestra propia autoridad ni en nuestro propio nombre, sino en el nombre de quien nos envía, de su autoridad, de su unción que fluye sobre ti. Entonces, sí, Dios te puede decir, o sea, esto sí te lo digo, Dios te puede decir, ve y haz esto. Como a mí me dijo, ve y haz esto en la Plaza de la Constitución, fui, lo hice y estoy viendo los resultados. Nada más quiero que sepas que solo porque algo es bueno, no quiere decir que es algo que Dios te dijo que hicieras. Te voy a poner un ejemplo. Todos conocemos la historia de Marta y María. Y entonces
El problema es cuando nos ponemos en plan Martas, todas, ¿no? Y todos, y nos ponemos a hacer almuerzos que Dios no nos pidió que hiciéramos, ¿sí? Y María estaba sentada a los pies del Señor Jesucristo, bebiendo de las palabras que salían de su boca, como si no estuviera haciendo nada, pero estaba recibiendo del Señor Jesús. Y Marta está afanada, haciendo cosas que son buenas. A ver, prepararle un almuerzo al Señor Jesucristo, ¿acaso no es bueno? Claro que es bueno. ¿Por qué no le vamos a dar de comer a nuestro Señor Jesucristo, verdad? Nada más que Él no se lo había pedido. Entonces, hacer sándwiches que Dios no te ha pedido que hagas, mejor no los hagas. ¿Sí? Mejor haz lo que él te dijo. A lo mejor te dijo, estate quietecita, estate sentadita. A lo mejor te dijo, ponte de rodillas, ponte a orar, pero te voy a decir cómo. A lo mejor sí te dice, ahora sí, vamos a hacer almuerzos, o vamos a irnos de excursión y vamos a ir a hacer esto a este territorio y lo vamos a tomar y lo vas a hacer con tal y tal y tal y te vas a vincular con el apóstol, con el profeta, con el ministro que están en ese territorio y así lo vas a hacer. ¿Sí? Porque este principio protege, te protege a ti, tú eres ministro del Evangelio, ¿sí? O eres un ministro que estás, o eres un intercesor, bueno, protege al intercesor, ¿sí? Si enfrentas oposición, la responsabilidad legal recae en la autoridad que te envió. Por eso Jesús enseñó que quien recibe a un enviado, recibe también al que lo envió. Entonces, ¿qué hay que usar antes de ponernos a interceder por territorios que no son los nuestros? Hay que usar sabiduría, entendimiento, estar bajo autoridad. Fíjate, Jesús bajo autoridad. Un ejemplo poderoso de autoridad delegada lo vemos en la historia de Jesús y el centurión, ¿sí? Que le dice, por favor, le dicen, oye, ve y habla con este centurión porque necesita que lo ayudes, ¿no? Y le dice, bueno, le dice Jesús, vamos a tu casa. Y el centurión le dice, no, no vengas, yo no soy digno de que vengas a mi casa. Con que digas la palabra, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Eso está en Mateo 8:9. Y el centurión ahí nos da la pauta de que la autoridad no se basa en la fuerza, sino en la sujeción y el orden. Por eso Jesús dice, no he visto a nadie con tanta fe en todo Israel. Y bueno, este, ahí, allí estaba Juan el Bautista, que no es que tuviera poca fe, ¿no? Entonces, imagínate, ese centurión tuvo más fe que incluso Juan el Bautista porque sabía que la palabra de Jesús tenía poder y que ese poder provenía de una fuente legítima de autoridad espiritual. Entonces, cuando nos sometemos al orden divino, entonces tus palabras también adquieren peso espiritual, porque el cielo reconoce tu voz, ¿sí? Porque estás alineado con la autoridad del reino. Entonces, si queremos crecer en autoridad espiritual, tenemos que alinearnos con la autoridad del reino. ¿Hay peligros para operar fuera de nuestro rango, de lo que Dios nos dijo que hiciéramos? Claro que sí. Ejercer autoridad fuera de nuestra medida de nuestra influencia y sobre todo sin cobertura espiritual, ¿qué va a suceder? No vamos a tener resultados o nos vamos a estancar. Peligroso, podemos tener ataques espirituales que eran necesarios. Vamos a desalentarnos, a desgastarnos, vamos a sufrir confusión. Y vamos a estar sobre todo desalineados con el propósito de Dios. Creo que esto es lo más grave, que estemos desalineados de Dios, ¿no? Por eso antes de actuar o intervenir espiritualmente en una región, en un grupo, en una causa, debemos preguntarle al Espíritu Santo las siguientes preguntas. ¿Tengo autoridad para esto? Bueno, es más, ¿quieres que lo haga? ¿Sí? ¿Estoy autorizado por ti o debo buscar a alguien con quien entrar en alianza que sí tenga autoridad para sumarme a esa causa, ¿sí? Y si tú preguntas estas cosas, Dios de veras, si tú tienes un deseo muy fuerte de orar por una cierta región, Dios te va a dar
las personas que tienen autoridad en esa región va a crear esa alianza, va a encontrar las personas para que tú lo hagas, te las va a poner. ¿Sabes cómo lo sé? Fíjate, hace muchos años cuando yo empecé a hacer lo de las cortes celestiales y que fui la primera vez a Carolina del Norte a un curso, mi pregunta para quienes daban el curso, que eran Jackie Hanselman y Ron Hornet, fue, ¿cómo le hago? Le digo, no tengo con quién orar, o sea, estoy sola. ¿Cómo voy a interceder? ¿Cómo voy a lograr resultados en la oración si estoy solita? ¿No? O sea, porque hasta yo entendía que, pues, mejor dos que uno, ¿no? Y me dijeron, pero nada más pídeselo a Dios y Dios te lo da. Y Dios me ha dado con quién orar, o sea, es impresionante, Dios te lo da. Sí, el cielo honra la obediencia de una manera impresionante. Ahora, ¿se dio ese mismo mes, en ese mismo año? No, pero se empezó a dar, ¿sí? En el reino, lo importante no es el tiempo, es la obediencia, es salvaguardar la relación con Dios, la vida humana. Eso es lo importante para Dios. Entonces, fíjate, muy importante, la humildad y el crecimiento, ¿sí? El rango de autoridad no se busca, se recibe. Es decir, yo no busqué, es literal. O sea, si has visto 10 videos de este canal, ya habrás visto que yo no busqué hacer este canal. Yo no soy, bueno, ahora soy youtuber, pero yo no saco un centavo de estar publicando videos, no lo tengo monetizado. El canal no está monetizado. ¿Sí? Algún día a lo mejor lo monetizo, pero ya me dijo Dios, antes de que cumpla 65 años eso no va a pasar. Entonces, no vamos a monetizar el canal hasta que Dios no me diga. Ah, ok, sin problema, ¿sí? Porque esto lo hago yo por obediencia a Dios, por fidelidad. El primer año que este canal estuvo, no me acuerdo cuántos videos publiqué, publicaba uno o dos a la semana, no sé, estaba yo así como, no, yo quiero obedecer a Dios. Me dijo, no puedes recibir ofrendas ni nada, no puedes recibir nada. Y la gente me preguntaba, ¿te puedo sembrar? Y yo, no tengo permiso de recibir. Y ya luego les dije, sí, ya puedo recibir y te pongo los datos si quieres sembrar en mi vida, en este canal, en lo que yo hago. Puedes sembrar, pero estos videos son gratis, yo no gano plata con esto, no lo estoy haciendo, yo no, yo veo que hay youtubers que sí, que ganan ahí los miles de pesos, pues qué bueno que sean influencers y youtubers, esto es para mi Dios, ¿sí? No es para mi cuenta de banco. Bueno, entonces, ¿pero quién me envió? La Jackie Hanselman fue la que me envió, ¿sí? Y Dios puso los reflectores sobre mí, yo les he contado cómo fue en mis testimonios, tengo por ahí dos, y les he contado que Dios me dio un sueño de Jackie. Un día me despierto yo y estoy teniendo este sueño y me despierto y me dice Dios, apúntalo, mándaselo a Jackie. Yo, no, hombre, hasta crees, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Va a pensar que estoy loca y sí, ay, tuvo un sueño y me lo mandó, ya quiere llamar mi atención. Bueno, no sabes el pleito con Dios. Me persiguió todo el día hasta que se lo mandé y resulta que era un sueño profético que para mí no tenía sentido. Es que ese es el tema. Me dio un sueño que para mí era muy loco y se lo mandé a la Jackie y para ella tuvo todo el sentido y fue una confirmación profética. Y en ese momento Dios puso los reflectores sobre mí, no los puse yo sobre mí. Y ella fue la que me mandó a hacer el canal. Y ahora es una mujer que, bueno, que yo amo tiernamente y ella me ama tiernamente y vamos a pasar Navidades juntas, ¿sí? Pero es por algo que Dios hizo, ¿sí? Es porque no se busca, se recibe, ¿sí? Y cuando eres fiel, Dios te promueve. Yo no estaba buscando el reconocimiento de Jackie. Bueno, bueno, el de Dios sí lo busco. Ay, por favor, Padre, que un día, esa es nuestra oración, que no seamos voluntariosos, que el día que nos tengamos que ver cara a cara, mi Padre Celestial nos diga, siervos buenos y fieles, en lo poco fueron fieles, a cargo de mucho los pondré, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el reino la humildad es el camino del ascenso. El Señor Jesús lo dijo, yo no vine a que me sirvan, vine a servir.
En Primera de Pedro 1:5, verso 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea tiempo. Cuando sea el tiempo, Él te va a exaltar. Mira, mis dones, mis dones de maestra o lo que yo sé de hacer oraciones no son reconocidos en la iglesia donde me congrego, pero no me estás viendo que esté triste, o sea, no te estoy diciendo, ay, en mi iglesia no me reconocen. Digo, la pastora sabe perfecto quién soy, sabrá que oro así. Es que no importa, o sea, yo hago lo que tengo que hacer para Dios, no para la pastora, pero a la pastora la tenemos súper cubierta. Hoy le mandé una oración para ella porque ella me la pidió. Bueno, sigamos. El crecimiento espiritual y y la expansión de ese ámbito de influencia vienen ese crecimiento viene cuando tu corazón se alinea con el propósito del Rey de Reyes, Señor de Señores, y no con tu ambición personal de ser reconocida por el pastor, por el apóstol, por la congregación, ¿sí? No, el poder del reino fluye a través del orden. Cada creyente tiene un rango, tiene una esfera de autoridad asignada, y cuando nos mantenemos dentro de ese marco, el cielo va a respaldar tus oraciones. ¿Por qué? Porque, y aquí es la conclusión, la obediencia a Dios, a tus autoridades eclesiásticas, ¿sí? La cobertura eclesiástica, muy importante, y la cooperación cuando estamos saliéndonos dentro de nuestro territorio normal. O sea, si por ejemplo de repente Dios dice, oye, quiero que te pongas a orar por los huérfanos de las Filipinas o de Haití, pues yo necesito ver con quién me junto, ¿sí? Para orar por ellos. Y si voy a ir a Haití o voy a ir a las Filipinas, necesito un pastor allí en las Filipinas, un apóstol, alguien allí en las Filipinas para hacer eso, ¿sí? Porque cuando actuamos dentro de nuestro rango, Dios mismo establece su poder y su justicia a través de nosotros. Esta es la parte 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obedecer a Dios, vamos a, eh, vamos a crecer en autoridad espiritual y, y yo sé, va a haber gente que me va a comentar porque me lo piden mucho, que cuando hago Zooms, que cuando hacemos un grupo de oración por Zoom o por lo que sea, ahorita no puedo, no tengo ni el tiempo, ni la energía, ni nada de eso y sobre todo no tengo la instrucción. Es decir, sí tengo la instrucción, pero no para ahorita, es para después. Entonces, vamos aprendiendo estas cosas. Yo espero que este video haya sido una bendición para ti y en estos dos videos te platico esas historias que te estuve contando brevemente. Nos vemos ahí.